tal? Buenos días, soy Jorge Rosales y tengo el enorme honor de compartir esta charla con Laura Di Marco. Laura es una de las analistas políticas de la Argentina, cosa rara porque siempre es un lugar que ha sido ocupado por hombres, y Laura viene contándonos desde hace ya un tiempo en columnas en La Nación y en su programa de televisión las tramas del poder, eso que no está a la vista, que nosotros nos imaginamos que puede pasar y que nos genera tanta inquietud de qué es lo que está pasando detrás de lo que efectivamente trasciende. Laura, y una de las cosas que estaba pensando... Bueno, gracias por toda la introducción y esto de que es cierto, ¿no? Las mujeres en el espacio del pensamiento político, en el espacio de la opinión política, somos todavía lamentablemente una rareza en la góndola. Y es una lástima porque la verdad es que si bien las cosas están cambiando, tenemos una mirada lateral y distinta, cosas diferentes para aportar, así que... Bueno, pero hay muchas mujeres que se han ido incorporando a la política, que están ocupando espacios de poder importante y que, bueno, estamos viendo encuestas, ¿no?, que dicen que por ahí puede volver alguna mujer también a la Argentina. Otra vez. No, me refería al periodismo político, a la opinión. ¿no? Bueno, hablemos de la política. Vamos a la política. Estás hablando de Cristina, ¿no? Claro, de Cristina sí. Kirchner. Sí. Sí, claro. Vimos una encuesta bastante inquietante, ¿no? En este fin de semana, una encuesta de Aresco, donde Cristina Kirchner va por primera vez unos puntos arriba de Mauricio Macri. O sea, está ganando en un escenario tanto en las PASO como en la primera vuelta. Pero, bueno, también hay que tener en cuenta que este es el peor momento de Cambiemos, ¿no? Estamos bueno, en realidad la pregunta es si hemos llegado al piso de la situación económica, si este es el peor momento. Falta un año. Pero realmente es una novedad, ¿no? Verla a Cristina, que obviamente está apalancada en la mala situación económica de Cambiemos, como una candidata potable, competitiva, sobre todo en sectores del conurbano que la están pasando muy mal, y es ahí donde ella tiene su audiencia, su círculo, su base de votantes más importante, y donde Mauricio Macri también ha aumentado sus niveles de rechazo, ¿no? Yo ayer estaba viendo la encuesta de Aresco y el nivel de rechazo de Cristina Kirchner, que es más o menos de un 55%, es bastante similar al que tiene Mauricio Macri. La pregunta que nos surge a partir de esto es si lo que vivimos en este tiempo, estos últimos años, fue un espejismo. Si aquel cambio que propuso el gobierno con un porcentaje importante de acompañamiento se terminó. Y si, por supuesto que no podemos hacer ciencia ficción porque falta un año para las elecciones, pero si ese ciclo de cambio la Argentina no está dispuesto a dar. Yo creo que los ciclos se tienen que ver en el largo plazo, ¿no? Yo recién te contaba un poquito afuera, cuando estábamos esperando acá. Yo en el 2009 hice un libro que se llama Las Jefas, y yo tomaba parte, tenía que ver con el liderazgo femenino, con el aporte de las mujeres al mundo público. Y yo lo escribí porque Cristina Kirchner iba a ser presidenta. ¿Te acordás que tenía altas chances de serlo? De hecho, lo fue. Y en el 2007, ¿te acordás que se hablaba de que Cristina era la etapa institucionalista, que venía a ser un cambio? ¿Te acordás que esto venía a ser la parte prolija de lo que había hecho Kirchner? Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, después lo que vimos fue una mujer autoritaria, déspota, avalando redes de corrupción importantes. Entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo es esto, las mujeres y el cambio, ¿no? Bueno, yo creo que ese cambio hoy, si vos lo mirás a nivel dirigencial, desde mi perspectiva lo encarna María Eugenia Vidal y muchas de las mujeres de Cambiemos, también Margarita Stolbizer. Me refiero a recoger la demanda ética, a cuestionar, a denunciar, a meterse en las cloacas de la política y denunciarlas, ¿no? Con mucha valentía, Graciela Ocaña, por ejemplo. Pero tuvo que pasar unos años para que ese cambio se dejara ver. Yo creo que un poco, te hago este paralelismo porque creo que esto un poco pasa con Cambiemos. Yo creo que la sociedad decidió, una masa crítica, te diría un porcentaje, hacer un cambio. Y eligió como vehículo a Cambiemos. Bueno, ahora se complicó la economía, ese cambio parece obturado. Pero mi tesis, y yo esto lo he trabajado en varias columnas, es que ese cambio está en marcha con las nuevas generaciones, con, si querés, cuestionamientos
cuestionamientos a la trama mafiosa de la Argentina, al sindicalismo de Moyano, al sindicalismo, digamos, a la trama mafiosa empresaria que también destapó o reveló Diego Cabot en sus cuadernos. Hay un punto de hartazgo de la sociedad argentina y también de hartazgo con la vieja representación en el sentido de que la gran parte de la clase media y de esta masa crítica que eligió a Cambiemos como vehículo de cambio cuestiona los privilegios de la política, porque empieza a ver a la clase política privilegiada, millonaria, sobre todo el peronismo que ha sido poder permanente en la Argentina. Todo ese caldo de cultivo es el que eligió a Cambiemos como vehículo de cambio. Y gran parte de esa gente hoy está frustrada. Ahora, eso no implica que no quiera seguir apostando a ese cambio. Tal vez encuentre otro vehículo en otras personas o en otra fuerza política. No sé, no se deja ver todavía eso. Pero creo que ese cambio está en marcha y que no, y si bien está de algún modo en un paréntesis por la mala situación económica, por la decepción que sienten muchos, de ninguna manera está detenido. Es un proceso en marcha. Hay un cambio, pero por ejemplo, cuando uno habla con dirigentes políticos o que tiene vinculación con el kirchnerismo, empiezan a aparecer frases del pasado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Cristina te dice ahora, hablen con Alberto, que es Fernández. Sí. Y podemos pensar que en algún momento puede decir, hablen con Julio, que es debido. Yo creo que no. Yo creo que, bueno, si vos te fijás en esta encuesta, hay más o menos, ¿no? Un 35% que votaría a Cristina. Hoy, falta un año para las elecciones, es una eternidad. Y otro 35% a Macri. Es decir, son minorías intensas. Por supuesto, en la Argentina todas las posibilidades están abiertas. Yo creo que, de verdad, creo que las sociedades no votan para atrás, Vos decís, la pregunta es si podría volver un esquema como el que vimos. Yo creo que con un 60% de rechazo de Cristina, yo creo que eso es imposible. Yo creo que Por no. eso está ampliando Cristina, y vamos a ponernos un poco ahí en Cristina Kirchner. Está ampliando, o por lo menos intentando agrandar su ambiente para poder llegar a un sector más amplio de la sociedad. Irse hacia el centro, ¿no? Del centro o a la izquierda. Uh-huh. Háblame de Grabois. Grabois hoy figura como una de las personas que podrían acompañar, dicen algunos, una eventual fórmula con Cristina. Pero ¿quién es Grabois? Grabois es un dirigente muy cercano al Papa, es un dirigente exótico, muy cercano al Papa, que expresa posiciones del Papa inquietantes, ¿no? Yo estuve con él hace poco hablando bastante, hice una columna para La Nación sobre él. El Papa, según el vehículo de Grabois, que me parece bastante confiable porque coincide con otras personas que lo ven al Papa, el Papa no ve en la Argentina un proceso importante de avance en contra de la corrupción o de saneamiento, sino de persecución política. Esto es lo que dice Grabois. Habla del lawfare, ¿no? de este uso de la justicia para perseguir enemigos políticos. Esto es lo que dice Grabois, que el Papa de algún modo transmite. Digo inquietante porque esto estaría pensando el Papa si lo tomamos a Grabois como un interlocutor fiable. Grabois es un muchacho de clase media alta que en algún momento, en el 2001, empezó a trabajar con el trabajo informal de la Argentina, que hoy se convirtió en un interlocutor kirchnerizado, es antimacrista obviamente, pero también era antikirchnerista, y en esta especie de círculo opositor o de plano opositor que se está armando con la Iglesia, sectores del peronismo y movimientos sociales, bueno, está dentro del kirchnerismo y sí podría, tal vez es un nombre que suena para acompañar a Cristina Kirchner, ¿no? Es un empresario de la pobreza. Grabois es un empresario de la pobreza. ¿Cómo es eso? Y lidera 300 cooperativas de trabajo informal que Carolina Stanley, este gobierno, le ha ido un poco sacando la intermediación, que él, digo, empresario de la pobreza porque él es intermediario con los servicios que brindan esas cooperativas, ¿no? Tienen servicios de transporte de los cartoneros y todo el trabajo de reciclado en basura. La cooperativa tiene un transporte que
una serie de servicios que las mediaba Grabois absolutamente durante la época del kirchnerismo y que este gobierno le ha ido sacando de a poco. De todas maneras, como recordarás, en el 2016 el gobierno les ha dado unos 30.000 millones de pesos a las organizaciones sociales para gastar durante 3 años, ¿no? Pero bueno, esto es un conglomerado que vos lo ves hoy al servicio del kirchnerismo, de este conglomerado que está armando Cristina Kirchner. Y ahí la tensión que hubo entre Carolina Stanley y Patricia Bullrich, reclamándole que corte de algún modo el chorro financiero a estas organizaciones. ¿Pecó de ingenuidad ahí el gobierno en financiar a estas organizaciones sociales para garantizar de algún modo paz en la calle, pero que terminan siendo funcionales a quien hoy pretende reemplazarlos en el poder dentro de un año? Claro, vos dirías, bueno, les está financiando la campaña Cristina Kirchner, ¿no? De algún modo, o está financiando Cambiemos su propia protesta en contra. Sí, a ver, ahí tenés que ver el límite que realmente te da la política, ¿no? También es cierto que con la situación económica difícil que estamos viviendo, el hecho de que estos movimientos generen algún tipo de malla de contención también hace que no haya un estallido social hoy y que probablemente tengamos un diciembre, todo indica, sin momentos demasiado complicados a nivel económico y social, ¿no? Lo podés ver desde los dos lugares. Yo no sé si Cambiemos tiene tanto margen para hacer otra cosa hoy, en este momento. Por eso digo, me parece que somos a veces un poco intolerantes con los procesos, ¿no? Con los procesos políticos, con los procesos sociales. Venimos de 12 años de una cultura kirchnerista donde se basó básicamente en darle mucho dinero a estos movimientos. Me parece que ya fue un paso importante haberle sacado el hecho que las asignaciones y los planes se cobren directamente y no a través de estas organizaciones sociales como sucedía antes durante el kirchnerismo. Hubo pasos importantes. No creo que, obviamente no son suficientes, pero no creo que esto se pueda modificar de golpe, sin que exista, digamos, ten en cuenta que hay gente que te puede poner una protesta muy importante en la calle, que te puede provocar cosas complicadas a nivel político. Entonces me parece que hay que ser inteligentes y creo que Carolina Stanley lo manejó de un modo inteligente, como pudo y con los marcos que tiene. Aparece de nuevo la Cámpora en esto. Digamos, la Cámpora como uno de los exponentes del kirchnerismo duro, que tiene probablemente un candidato que está compitiendo en encuestas con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof. Si la Cámpora vuelve de nuevo, digamos, tenemos este déjà vu que yo creo que muchos deben estar pensando que vamos a tener, o que comienza el último año de campaña para tratar de revertir esta cuestión de parte del gobierno y mantenerse en el poder. La Cámpora tiene, digamos, vuelve a tener poder dentro de este armado kirchnerista. Poder al lado de Cristina tiene, lo que no tiene es votos, no los tuvo nunca, no ha ganado nunca un territorio, ni aún en la época de gloria del kirchnerismo. Y tiene altísimos niveles de rechazo también, porque vos cuando evaluás una figura política la evaluás por su intención de voto, pero también por el nivel de rechazo que tiene, ¿no? Yo sinceramente, digo, esta es mi mirada, creo que ninguno de los dos líderes de la grieta, ni Macri ni Cristina, pueden conducir. O sea, si realmente hubiera grandeza, yo creo que Macri debería dar un paso al costado, que no lo va a hacer. Obviamente no lo va a hacer. No ser candidato. Sí, no ser candidato. No ser candidato. No ser candidato. Yo creo que si realmente se quiere esta promesa que hizo Cambiemos al inicio de unir a los argentinos, creo que no es posible cuando existen, digamos, estando como jefes de las dos facciones macristas, digamos, desde Cambiemos y desde el kirchnerismo, Macri y Cristina. Creo que estando ellos dos, que son figuras irritantes para uno y otro lado de la grieta, es muy difícil cerrar heridas, muy difícil. Creo que Macri haría un gran servicio dando un paso al costado y dejándole su lugar a los dos presidenciables que tiene, Larreta y María Eugenia Vidal. No lo va a hacer, obviamente, no lo va a hacer, va a ir por la reelección. Pero ahí hay tensión en Cambiemos. Vos con quienes hablás del gobierno, ¿ellos dejan trascender alguna tensión entre ellos? Ellos tienen tensiones, por supuesto, no como en el peronismo, que son a los gritos, a los cachetazos y a veces a los tiros, ¿no? En otras épocas. Son tensiones
bien estilo pro, con buenos modales, ¿no? Bien prolija. Hay soberbia de buenos modales y hay internas de buenos modales. De todas maneras, o sea, cuando vos hablas con ellos está claro que va a ir Mauricio Macri como candidato, tanto María Eugenia Vidal como Larreta aceptan eso. Pero si vos lo ves de afuera, cuando ves a Mauricio Macri con niveles de rechazo tan altos, por ejemplo, vos me preguntabas de Grabois. Grabois acaba de decir hace unos días, obviamente es un disparate, pero quiero decirte, con Larreta tiene un buen vínculo. Dice, yo no tengo nada que ver con Larreta, pero sería un buen jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Bueno, después dijo que era un chiste eso, ¿no? Sí, pero por ejemplo él te dice, a Carolina Stanley la estima, a Larreta también. Sí, claro, porque después desde su propia fuerza lo querían salir a matar. Cuando dijo eso, lo criticaron muchísimo. Pero lo que te revela el haber dicho eso es que, de hecho, Larreta ha financiado mucho sus movimientos, criticado por eso. Me parece que ahí hay otro, no es una persona tan resistida como Macri. Ahora, estamos hablando de dos polos, estamos hablando de la grieta. De dos polaridades, claro. Dos polaridades. Sí, claro, sí. Pero hay otro sector que está intentando crecer de algún modo del lado del peronismo, que no se animó a terminar con Cristina y que ahora quiere entrar como un tercero en esta disputa, que es un peronismo racional, dicen algunos, peronismo blanco. Sí, viste que algunos dicen que peronismo racional es un oxímoron, ¿no? O peronismo republicano. Claro, peronismo republicano, parecía una contradicción. Pero ¿qué está pasando en esa masa de peronistas? Muchos son gobernadores, otros son senadores, algunos fueron un ex candidato a presidente como Massa, que no logran encontrar un discurso para poder romper esa grieta. Bueno, por esto, porque la grieta no se sanó, no se resolvió y porque no hay espacio, evidentemente, cuando vos hablás con los encuestadores más importantes, que debe haber algunos acá, lo que te dicen es que existe Macri y Cristina, no existe otra cosa. Realmente esta ancha avenida del medio de la cual hablaba Massa, y vos te fijás en Massa, por ahí mide todavía un poquito más, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, pero está muy lejos de Macri y de Cristina. No hay espacio, para una tercera opción hoy, ¿no? O sea, también recalcamos eso, en la Argentina un año de ciencia ficción, pueden pasar muchas cosas, creo que también está todo muy atado a la economía, que el éxito, si querés, de Cristina Kirchner, a ver, la gente en el conurbano, ¿qué piensa? Que por ahí no tiene la película completa de lo que pasó en la economía, de lo que pasó en la Argentina, de la hipoteca que les dejó ella misma. Bueno, yo con Cristina estaba mejor, tenía más cosas. Y es lógico que piense así, porque, digamos, claro, tenía más cosas y la Argentina tenía una crisis que no llegó al 2001 porque, bueno, no sé, existió cierta habilidad para que esa bomba no le estalle a ella, pero iba a estallar en algún momento. Ahora esa gente no tiene por qué saberlo, ni por qué hacer ese análisis. Entonces, bueno, insisto, la candidatura o el crecimiento de Cristina tiene que ver con el mal momento económico de Cambiemos, el peor momento. Yo entiendo que si llegan a remontar un poquito las variables de la macroeconomía, eso se va a modificar. Eso se va a modificar porque, además, el voto de Cambiemos del 2015 no fue un voto económico. Yo creo que eso también es un cambio. Ni el voto del año pasado tampoco, ¿no? Antes la gente decía, vos hablabas con los encuestadores y te decían, mientras la gente pueda comprar su electrodoméstico, ningún gobierno corre peligro. Yo creo que eso cambió. La gente sabía que venía un momento, por lo menos esta masa crítica que votó a Cambiemos, sabía que venían momentos difíciles. Lo sabía. Sabía que se había heredado una hipoteca enorme, un déficit fiscal gigantesco, que la Argentina, había perdido su soberanía energética, que tenía muchísimas dificultades, que el país era un desastre y que íbamos a tener que transitar momentos duros. Y sin embargo votó a Cambiemos como un vehículo. Para mí Macri es un actor secundario en esta película. Hay otros actores que a veces aparecen y da la impresión que cuando las cosas se estabilizan, Cambiemos se encarga de poner estas cuestiones para que les estallen bombas, ¿no? Y una de ellas es Carrió. ¿Cómo te imaginás jugando Carrió de aquí al año que viene? Bueno, me la imagino teniendo este rol que ella tiene de oficialista opositora, ¿no? Un rol innovador, realmente innovador, que ahí también, ¿ves? Ahí también
tiene que ver con esta tesis del cambio, ¿no? Es una fuerza... Macri no es... Si Macri fuera un líder, un macho alfa tradicional, ¿no? Ya Carrió no hubiera tolerado, pero ni el 5% de los desafíos que Carrió le hizo en público, no los hubiera tolerado. Me parece que él ha sido muy inteligente, manejó esa relación con mucha inteligencia, porque le sirve a él, le sirve a la Argentina también. Carrió para mí es muy valiosa. Yo creo que, no sé si lo hemos hablado alguna vez, pero uno de los amigos de Macri, una vez me dice, uno de los amigos del Newman, que es asesor uno de los asesores de Macri en el gobierno, me dice, yo la uso a Lilita como arma arrojadiza. Digo, ¿cómo como arma arrojadiza? Claro, me dice, yo cuando veo por ahí que hay números que no cierran en alguna licitación o en alguna cosa que está haciendo el gobierno, digo, ojo que Lilita ya puso el ojo acá. Ojo que Lilita está mirando. Entonces ahí ya bajan los precios, se acomodan las cosas. Le tienen pánico a Lilita. Entonces, bueno, me parece que eso es sano, es saludable, porque esa auditoría está dentro del propio gobierno, ¿no? Cada vez que va a hablar Lilita, ahí entre los amigos de Macri, todos grandotes, por supuesto, señores cincuentones, casi sesentones, pánico de que qué va a decir Lilita, ¿no? Ella bueno, habían ahí armado toda una malla de contención con Mario Quintana, que era una persona que la contenía mucho, por eso ella dice, lo extraño a Mario Quintana, porque Lilita es una persona muy intensa, ¿no? Entonces son varios los que la atajan y los que la llaman, los que van peregrinando a su casa. Hay peregrinaje a la casa de Lilita, todos se pelean por explicarle cosas, ¿no? por congraciarse. Bueno, pero es saludable, es un control interno importante. Laura, muchísimas gracias. No, muchas gracias.